Nadie imaginaba que el muro impenetrable del FC Barcelona, el hombre que tantas veces salvó al equipo con paradas imposibles, acabaría en el ojo de un huracán mediático por algo que no tenía que ver con el balón. Marc-André ter Stegen, el portero alemán idolatrado por la afición culé, hoy se encuentra en el centro de una tormenta que amenaza con dejar una mancha imborrable en su historia en el club. El detonante no fue un error en el campo ni un gesto de indisciplina, sino un documento, o mejor dicho, la ausencia de él. Tras someterse a una delicada cirugía de espalda, el guardameta se negó a entregar al club un informe médico detallado. Para el común de los mortales, un acto de privacidad; para la directiva del Barcelona, un obstáculo que bloqueó la inscripción de nuevos fichajes y puso en jaque su planificación deportiva. Lo que parecía una cuestión interna entre jugador y entidad explotó en la esfera pública cuando la AFE, Asociación de Futbolistas Españoles, y la Liga intervinieron, defendiendo el derecho del futbolista a preservar sus datos médicos. Pero en las entrañas del Camp Nou, el gesto fue interpretado como un desafío. El club, en lugar de resolverlo en silencio, abrió un expediente disciplinario. De repente, las portadas de los diarios ya no hablaban de sus reflejos felinos o de su liderazgo bajo palos, sino de un pulso de poder, orgullo y desconfianza mutua. Esta es la historia de cómo una relación forjada en años de éxitos compartidos se agrietó por un conflicto inesperado. Una historia donde la lealtad, la intimidad y la política del fútbol moderno se entrelazan para revelar una verdad incómoda: en el fútbol de élite, incluso los héroes pueden convertirse en sospechosos. Marc-André ter Stegen llegó al FC Barcelona en 2014, en una época en la que el club buscaba un heredero para la portería tras la marcha de Víctor Valdés. Apenas tenía 22 años, pero su sangre fría, su juego de pies y su instinto felino para detener disparos imposibles lo convirtieron rápidamente en un pilar del equipo. En las noches europeas, sus paradas eran titulares; en la liga, su seguridad transmitía calma a toda la defensa. No tardó en ganarse un lugar especial en el corazón de la afición, que veía en él mucho más que un portero. Un símbolo de fiabilidad en medio de un club acostumbrado a los vaivenes políticos y económicos. Durante casi una década, ter Stegen fue intocable. Había vivido la época dorada junto a Messi, Neymar y Suárez, la transición turbulenta tras la salida de las estrellas, y el nuevo ciclo con Xavi en el banquillo. Nunca estuvo en el centro de una polémica grave, y su vida privada se mantenía casi blindada frente a la voracidad de los medios españoles. Casado, padre de familia, discreto, parecía el prototipo de futbolista que no daba dolores de cabeza. Pero en el verano e invierno recientes, el Barça se encontraba en una situación límite con el límite salarial impuesto por la Liga. Cada baja médica prolongada podía abrir un hueco para inscribir fichajes, siempre que la documentación fuera entregada y aprobara los estrictos controles de la competición. Ahí es donde estalló el conflicto, tras someterse a una operación de espalda que lo mantendría fuera de los terrenos de juego durante meses. Ter Stegen no entregó al club el informe médico completo que exigían los procedimientos internos y las normas administrativas. El jugador defendía que sus datos médicos eran parte de su intimidad y que solo debían conocerlos él y los profesionales sanitarios que lo trataban. La AFE, sindicato que protege a los futbolistas, respaldó su postura, recordando que ningún jugador está obligado a compartir información clínica más allá de lo estrictamente necesario. La Liga, en una posición inusual, también manifestó que el derecho a la privacidad médica debía respetarse. Sin embargo, para la directiva del Barça, aquella negativa tuvo un efecto devastador. Sin ese documento, la inscripción de un fichaje clave quedaba bloqueada. Era una cuestión de tiempo, dinero y prestigio. La tensión creció rápidamente en los despachos. Y lo que podía haberse resuelto con un diálogo interno derivó en un expediente disciplinario. El club, históricamente celoso de su imagen, quedaba expuesto a una lucha interna que olía a guerra de egos. En ese momento,
Ter Stegen dejó de ser solo el portero estrella del Barcelona para convertirse en el protagonista de un pulso que trascendía lo deportivo. El escenario estaba listo, un jugador icónico. Un club en crisis financiera y reputacional, un sindicato de futbolistas y la propia liga. Y en medio, una pregunta que empezaba a resonar en tertulias, redes y bares. ¿Estaba Ter Stegen defendiendo un principio o rompiendo un pacto de confianza? Los primeros años de Ter Stegen en Barcelona fueron un idilio futbolístico. Llegó como una promesa alemana y, poco a poco, se transformó en el guardián indiscutible del arco culé. Ganó títulos, levantó trofeos y se convirtió en protagonista de noches mágicas, la Champions de 2015. Paradas imposibles en clásicos e incluso actuaciones memorables en partidos donde el resto del equipo se derrumbaba. El público coreaba su nombre y sus compañeros confiaban en su serenidad incluso en los momentos más tensos. Era, para muchos, el sucesor natural de los grandes porteros que hicieron historia en el club. Pero la temporada del conflicto comenzó con señales inquietantes. A finales de otoño, Ter Stegen empezó a sentir molestias en la espalda. No era la primera vez que sufría dolores, pero esta vez la lesión se agravó hasta el punto de necesitar cirugía. En un año donde el Barça ya lidiaba con lesiones graves y un presupuesto limitado por el fair play financiero, su baja era un golpe duro, pero asumible, hasta que surgió el obstáculo inesperado. Según trascendió, el club necesitaba su informe médico completo para activar una de las fórmulas que permite inscribir jugadores cuando hay una baja prolongada. Ter Stegen, respaldado por sus asesores y médicos, decidió que no lo entregaría. Argumentó que bastaba con el parte oficial de baja emitido por el cuerpo médico y que no era obligación compartir detalles exhaustivos de su estado físico. Esta negativa desconcertó a la directiva y abrió la puerta a especulaciones, desconfianza hacia los dirigentes, miedo a que su información se filtrara, ¿una cuestión de principios? La tensión creció cuando la FE intervino públicamente, acusando al club de presionar indebidamente a su portero y recordando que la intimidad médica está protegida por ley. La Liga, para sorpresa de muchos, coincidió en esa postura, lo que dejó al Barça en una posición incómoda. Estaba enfrentado no solo a su jugador estrella, sino también a las instituciones que regulan y protegen a los futbolistas. En los medios, las versiones se multiplicaron. Algunos periodistas aseguraban que la relación entre Ter Stegen y ciertos miembros de la directiva ya estaba deteriorada desde hacía tiempo, especialmente por diferencias en la gestión de la plantilla y la comunicación interna. Otros insinuaban que el portero se sentía cansado de poner la cara por un club que, en su opinión, no siempre lo defendía de las críticas. El conflicto escaló cuando el Barça anunció que habría un expediente disciplinario. Era un gesto contundente, casi bélico. Para muchos aficionados, aquello era un error garrafal. ¿Cómo se podía enemistar así con uno de los pocos pilares sólidos del equipo? Para otros, era cuestión de disciplina y autoridad. Ningún jugador, por importante que fuera, podía desafiar al club. El punto álgido llegó cuando, en plena recuperación, Ter Stegen fue visto en un acto privado, sonriendo, ajeno al drama mediático. Las redes sociales estallaron, unos lo acusaban de falta de compromiso, otros lo defendían con uñas y dientes. La desconfianza entre jugadores y clubes en la era del fútbol negocio, donde cada gesto, cada palabra y cada silencio puede convertirse en un arma. Rumores que pintaban un escenario mucho más enrevesado de lo que la prensa deportiva habitual había contado. Fuentes cercanas a la directiva aseguraban que la negativa de Ter Stegen no era un simple capricho ni un acto de rebeldía aislado, sino la consecuencia de meses, incluso años, de roces silenciosos con los dirigentes. No se trataba solo de un informe médico, sino de un pulso por el control de la narrativa, por el respeto a la privacidad y por el papel que un futbolista debía tener en las decisiones que afectaban a su carrera. En los pasillos del Camp Nou, se comentaba que el portero alemán había perdido confianza en la capacidad del club para manejar información sensible.
En declaraciones off the record, admitían que las filtraciones eran un problema endémico del Barça. Y que la obsesión por el control económico en la era post-Messi había convertido las relaciones con los jugadores en un terreno minado. Afe, lejos de suavizar el conflicto, decidió elevar el tono. Un futbolista no es propiedad de un club. Tiene derechos, y su salud pertenece a su esfera privada, declaró uno de sus portavoces. La Liga, por su parte, confirmó que para ellos la documentación ya presentada por Ter Stegen era suficiente para acreditar su baja, un gesto que dejó a la directiva culé aislada y, de alguna manera, expuesta a la crítica pública. Mientras tanto, el propio Ter Stegen rompió el silencio con una frase que muchos interpretaron como un dardo directo: no todo se tiene que saber. A veces, protegerse es la única forma de seguir adelante. La frase se hizo viral y, en cuestión de horas, se convirtió en lema para quienes lo defendían. Sus seguidores lo veían como un hombre que, en un fútbol cada vez más invadido por el negocio y las exigencias externas, se atrevía a decir basta. La reacción de la prensa fue polarizada. Los tabloides deportivos buscaron el ángulo más sensacionalista, presentando la situación como una guerra abierta entre el portero y la cúpula. Los medios más cercanos al club intentaron matizar, sugiriendo que todo se resolvería pronto, aunque internamente sabían que la herida era más profunda de lo que parecía. Los aficionados, divididos, llenaban las redes con mensajes opuestos. Eres un ejemplo de dignidad versus si amas al Barça, cumples y punto. En este clima, la vuelta de Ter Stegen a los entrenamientos estaba envuelta en un halo de incertidumbre. Las miradas, las cámaras y las preguntas se multiplicarían. El vestuario, según algunas fuentes, trataba de mantenerse al margen, pero el tema era inevitable. Los capitanes habían intentado mediar, pero ni siquiera la diplomacia interna parecía suficiente. Lo más inquietante es que, como en toda historia con más sombras que luces, hubo detalles que nunca llegaron a confirmarse pero que flotaban en el ambiente: reuniones privadas interrumpidas de forma abrupta, correos internos filtrados a periodistas, advertencias veladas sobre su futuro en el club. Y, aunque oficialmente nadie lo decía, la duda se instaló en la mente de muchos. ¿Había empezado ya la cuenta atrás para la salida del portero más icónico que el Barça había tenido en los últimos tiempos? Desde Escándalo Total, no podemos dejar de reconocer que Marc-André Ter Stegen ha sido uno de los pilares indiscutibles del FC Barcelona en la última década. Sus reflejos, su sangre fría y su capacidad para aparecer en los momentos más críticos lo han convertido en un símbolo para millones de culés en todo el mundo. Sin embargo, este conflicto con el club nos obliga a mirar más allá de las paradas y los títulos, hacia un terreno incómodo. El frágil equilibrio entre la disciplina institucional y los derechos individuales de los jugadores. Nuestra posición es clara: Ter Stegen actuó dentro de su derecho al proteger su información médica. El fútbol de élite está plagado de ejemplos donde datos de lesiones se filtran y acaban en manos de rivales, casas de apuestas o incluso prensa sensacionalista. Pretender que un jugador renuncie a ese control sin garantías de confidencialidad es, como mínimo, pedirle un acto de fe en una estructura que no siempre ha demostrado merecerla. Por otro lado, entendemos la desesperación de la directiva culé. El límite salarial impuesto por la liga ha convertido cada baja médica y cada inscripción en una operación quirúrgica, donde el tiempo y la documentación son armas clave. Desde esa perspectiva, la negativa de Ter Stegen fue un golpe directo a una estrategia deportiva que ya estaba contra las cuerdas. Pero aquí surge la pregunta incómoda: ¿vale todo por inscribir a un fichaje? ¿Hasta qué punto el fin justifica los medios? Este caso también pone sobre la mesa una realidad que muchos prefieren ignorar: la relación entre jugadores y clubes no es un vínculo romántico, sino un contrato frágil donde el afecto de la grada no siempre coincide con los intereses corporativos. Lo que hoy es lealtad, mañana puede convertirse en litigio. Queremos saber qué opinan ustedes.
¿Está Ter Stegen defendiendo un principio que todos los futbolistas deberían proteger o ha puesto sus intereses por encima del bien del equipo? ¿Debe el club ser inflexible con sus protocolos? Incluso si eso significa arriesgar la relación con uno de sus mayores referentes. Y, sobre todo, ¿creen que este episodio marcará un antes y un después en su futuro en el Barcelona? ¿Por qué? Seamos sinceros, hay heridas que cicatrizan, pero dejan marcas. Y aunque en el campo se pueda recuperar la armonía, fuera de él, la memoria del aficionado y de la institución rara vez olvida. Quizá, dentro de unos años, cuando los estadios recuerden con imágenes gigantes aquellas estiradas imposibles y el eco de los aplausos vuelva a retumbar en la memoria colectiva, este episodio se vea como una simple grieta en una pared llena de gloria. Tal vez, para entonces, las discusiones sobre informes médicos, límites salariales y expedientes disciplinarios parezcan irrelevantes frente a la magnitud de lo que Ter Stegen dio al Barcelona en sus mejores años. Pero hoy, esa grieta sigue ahí. Y quienes hemos seguido de cerca esta historia sabemos que no se trata solo de un conflicto administrativo, sino de un choque entre dos visiones. La del jugador que protege su intimidad como un tesoro, y la de un club que, en su lucha por sobrevivir en la jungla financiera del fútbol moderno, está dispuesto a tensar cualquier cuerda. La afición, dividida por opiniones, sigue teniendo algo en común. Todos recuerdan las noches europeas en las que Ter Stegen parecía invencible. Las veces que salvó partidos que parecían perdidos y las imágenes de un portero que, a pesar de las tormentas, siempre mantuvo la calma bajo presión. Esa es la parte de la historia que ningún expediente disciplinario podrá borrar. Al final, este es el destino de los grandes, vivir no solo en las páginas de los triunfos, sino también en las líneas más oscuras de los capítulos conflictivos. Y quizá, con el tiempo, entendamos que este episodio no fue una traición, sino una declaración silenciosa de independencia en un deporte donde la libertad personal a veces queda atrapada entre contratos, reglamentos y titulares. Algunas historias nunca estuvieron pensadas para salir a la luz. Pero ahora, tú la conoces. Y aunque el ruido de esta polémica se disipe, el legado de Marc-André Ter Stegen seguirá. Como un eco persistente en las gradas del Camp Nou, recordándonos que incluso los héroes tienen derecho a decir hasta aquí.